es ser firme. Tercero, es ser prudente. Cuarto, hay que tener ilustración. Y en último lugar está la pericia. Así es como lo define la UNESCO. Una vez entendiendo la antigüedad, me gustaría platicarles del entorno de la profesión en nuestro país, en el mundo y después en nuestro país. Muchos abogados, adelante por favor, muchos abogados, somos muchos abogados. Esta es una pregunta que pareciera ser que nosotros nos hiciéramos hoy día. La realidad es que esta pregunta viene de mucho tiempo atrás. Ya en 1800, el número de abogados en América, curiosamente, insisto curiosamente por lo que después les voy a platicar, era probablemente menor al número de sacerdotes y monjas de la Ciudad de México. Era de 10 por cada 100,000 habitantes. 10 por cada 100,000 habitantes. Nos vamos a dar cuenta que esta cifra en nuestro país se ha incrementado de una forma impresionante hoy día. En aquel tiempo se estimaba en un exceso. Ya hacia esta época se permitía una definición de la perspectiva, de lo que significaba la perspectiva del abogado en el siglo XIX. La perspectiva del abogado no dependía de si eran muchos o pocos, sino de su utilidad social. Es decir, en el siglo XIX ya cuestionaban si el hecho de tener muchos o pocos abogados era en función del número, sino más bien en función de qué tanto me servían, ¿no? Estas fuentes de información que les quiero mostrar a continuación son fuentes de la NADE, de la Barra Mexicana de Abogados, y también de Rogelio Pérez Perdomo, a quien cité en un inicio, investigador. Déjenme decirles que algunas de estas cifras están datadas con años atrás. Desafortunadamente, y aunque no lo creamos, en América Latina este tipo de investigadores no abundan. Desafortunadamente también, al no abundar este tipo de investigadores, no permiten que la información se actualice con total exactitud al día de hoy. El número de abogados en algunos países de América Latina se sitúa como se indica en la gráfica. El país que más abogados tiene por cada 100,000 habitantes es Argentina. El país que menos abogados tiene por cada 100,000 habitantes es el Perú, aunque sus cifras daten de 1970. Esta cifra corresponde a un análisis hecho por Perdomo con posterioridad. Para lo que nosotros representa, México hacia cerca del 2000 representaba la quinta posición. Lo vamos a ver más adelante con el número de estudiantes en Derecho que hoy día tiene el país. México se coloca en el segundo lugar en número de abogados en América Latina. En los estudiantes de Derecho en América Latina, insisto también, una fuente de Pérez Perdomo, el país con más estudiantes también en América Latina resulta ser Argentina. El país con menos estudiantes resulta ser Costa Rica, con 125 por cada 100,000 habitantes. Y el país que está en segundo lugar, que es México, hacia el 2001, hace 7 años, con 198 abogados por cada 100,000 habitantes, es el nuestro. ¿Por qué es importante esta cifra? Evidentemente porque todos aquellos que están estudiando o aquellos que nos dedicamos a la profesión, significa que nos tenemos que, en una palabra, diferenciar. Tenemos que diferenciarnos de nuestros homólogos para tratar de poder competir. Y esa diferenciación cuesta, y cuesta mucho. No es capacidad, no es nada más preparación, sino son otra serie de ingredientes que iré yo explicando y que, si ustedes me permiten, nos abordará y nos incluirá en lo que es la era de la globalización. Los abogados en México. Los profesionistas registrados en la Dirección General de Profesiones en la licenciatura en Derecho por estados muestra la siguiente gráfica. Es una gráfica interesante y déjenme decirles por qué. Porque es una gráfica histórica.
La Dirección General de Profesiones nace en 1946. El total de profesionistas abogados registrados en este país es de 315,499, registrados desde 1946. ¿Sí? Resulta sorprendente. Y resulta sorprendente entender cómo es posible que en un país de poco más de 100 millones de habitantes existan registrados únicamente poco más de 315,000 abogados titulados. Para información, el estado que más muestra abogados es el Distrito Federal, evidentemente quizás por el número de pobladores que en él radican. Jalisco, para nuestro conocimiento, está en la posición número 13. Sí llama la atención, siendo que Jalisco tiene la segunda ciudad más grande en población del país. Si nos vamos a la especialización en las fuentes presentadas por la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, me permitiría hacer una aclaración únicamente. La colegiación en México de los abogados no es obligatoria. No es obligatorio que los abogados pertenezcan a un colegio. En mi opinión, y quizás estoy equivocado, me parece que es un gran error. Me parece que la colegiación debiera de ser obligatoria. Me parece que nos debieran de obligar a ser mejores, a prepararnos, como sí lo hacen en otras profesiones, como en el caso de los contadores. Probablemente discrepen opiniones, esa es mi opinión. ¿Pero a qué nos lleva? La colegiación en México aborda las siguientes cifras. La Asociación hay dos organismos importantes en este país. Hoy por hoy, la ANADE, entiendo ya colegio, y evidentemente la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hay otro sinnúmero de colegios y barras. Jalisco tiene un sinnúmero de barras, pero me permito citar a los más importantes, representativos y fundamentales en esta nación. La ANADE y la Barra Mexicana. La ANADE tiene 650 miembros de un país de poco más de 100 millones de habitantes. La Barra Mexicana de Abogados tiene 1,790 miembros de un país de más de 100 millones de habitantes. La colegiación en este país está en 2,440 abogados, de 315,000 que aun y cuando históricamente se encuentran registrados en la Dirección General de Profesiones. Quise citar esto porque las fuentes a las que voy a hacer referencia en las siguientes gráficas son la ANADE y la Barra Mexicana. Son las únicas que nos permiten observar cuál es el grado de especialización en este país. ¿Y por qué es importante entender el grado de especialización en este país? Porque hay que entender hacia dónde se ha movido nuestra profesión y en dónde están las oportunidades de desarrollo de nuestra profesión. Si ustedes observan esta gráfica, la especialidad que más detona en este país es litigio civil y mercantil, sin duda. En un segundo lugar está la materia corporativa. En un tercer lugar está la materia fiscal contenciosa. Algo que a mí me llama la atención, que en otros países no sucede si hacemos un comparativo, como los Estados Unidos, es la docencia. La docencia está en un 2%. Es algo que preocupa, evidentemente.